Vamos a ir rápidamente a la palabra Éxodo 12, del 1 al 14. Si usted se está anotando o busca anotarse, hoy va a leer mucho la palabra. Éxodo 12, del 1 al 14. ¿Qué es lo que dice la palabra? Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Digan conmigo: sin defecto. Sin defecto. Continuamos la palabra y dice: macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel sobre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Diga conmigo: panes sin levadura. Continúa la palabra y dice: con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida con agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne. Diga conmigo: fiesta solemne. Para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces aquí estamos viendo claramente de que el Señor ha establecido una festividad que debería ser festejada por la eternidad. Amén. Amén. El Señor estableció esta festividad con un propósito fundamental: liberar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces podemos comprender que el Pesach tiene que ver con libertad y también tiene que ver con milagros. Ahora, previo a esto, el Señor hizo algunas señales en Egipto que marcaron la historia de esa nación y marcaron también la historia de Israel a partir de ese momento. Lo último que acabamos de leer fue en sí fue la última plaga que el Señor mandó a Egipto, que era la mortandad de los primogénitos. Pero había una condición para que la muerte no toque la familia de los israelitas. Note usted que de todas las plagas, para aquellos que leyeron las 10 plagas de Egipto, ninguna de las anteriores 9 habían pasado por Israel, o sea, por el lugar donde estaba Israel, que era Gosén, un lugar llamado Gosén. Ninguno tocó, excepto este. Esta fue la única plaga que pasó por el medio de Israel, pero había una condición para que la muerte no toque sus casas, que era el sacrificio que ellos tenían que presentar, donde durante 4 días tenían que revisar al cordero sin mancha, tenían que hacerle una evaluación antes de sacrificarlo, y de ahí derramar la sangre en los postes en los cuales estaba siendo sacrificado, y esa sangre tomarla y ponerla en las puertas de las casas. Dice la palabra que eso iba a ser señal para que la muerte no toque la morada de los israelitas. Ahora, debemos comprender el contexto.
Más de 400 años de esclavitud tenía Israel con Egipto, desde el momento en el cual José, un israelita, fue llamado gobernador sobre Egipto. Pasaron 400 años desde su muerte, y dice la palabra que los israelitas habían olvidado su posición que tenían en Egipto. ¿Y cuál era su posición en Egipto? Dice la palabra que cuando José fue puesto como gobernador, fue puesto como gobernante de Egipto, Faraón le dio lo mejor de la tierra de Egipto a Israel a solicitud de José. Entonces Israel estaba en un lugar privilegiado. Pero ¿qué sucedió? Pasaron los años y ninguno de ellos recordaba a Dios genuinamente. Empezaron a contaminarse con la doctrina de los egipcios. Y llega un momento en el cual los mismos egipcios tienen tanto miedo por la multitud de Israel que dicen: si no hacemos algo al respecto, ellos nos van a gobernar a nosotros y no al revés. Entonces empezaron a quitarle, note usted lo que hicieron los de Egipto, les empezaron a quitar sus armas de guerra, porque los israelitas tenían armas de guerra. Y empezaron a introducir en su mente que pertenecían a los egipcios. ¿Qué es lo que Satanás ha hecho hasta el día de hoy en tu vida? Ha buscado quitarte las armas que tú tienes, las armas de la milicia del Señor. ¿Y cuáles son esas armas de la milicia del Señor? Lectura, oración y ayuno. Si tú te das cuenta, poco a poco muchos de los creyentes han estado dejando de leer las Escrituras como deberían, han estado dejando de lado la oración, pero aún han estado dejando de lado el ayuno, que lo único que tiene como objetivo es matar la carne y hacer que el espíritu se vivifique. Ahora, esas armas, cuando son quitadas, tienen un resultado. ¿Cuál fue el resultado de Israel cuando les quitaron las armas? Empezaron a pensar como esclavos. Dígale a la persona que está a su lado: hoy tú vas a cambiar tu forma de pensar. Hoy tú vas a cambiar tu forma de pensar. El tiempo de esclavitud llegaba a su fin en el momento en el que el Señor intervino con Israel. ¿Por qué? Porque nada permanece incompleto en el Señor. El Señor te hizo a ti para que seas libre. Dígale a la persona que está a su lado: el Señor te creó para la libertad. Ahora, hace unos domingos atrás dimos una definición de libertad muy interesante, que pocas personas quizás llegan a entender a lo largo de su camino en el Señor. ¿Y cuál es esta definición de libertad? Libertad es obedecer a Dios, punto. Libertad es obedecer a Dios. Entonces, pastor, libertad no es hacer lo que yo quiera, no, es obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque estando en su presencia, tú vas a empezar a escoger lo bueno para ti, porque la palabra dice en el libro de Isaías que el Señor tiene pensamientos más altos que los nuestros y sus caminos son más que los nuestros. Entonces, lo que el hombre piense como libertad aquí abajo, sin darnos cuenta, nos va a llevar a la esclavitud del pecado. Por eso, libertad, la libertad genuina es obedecer a Dios. La Pascua fue establecida como un estatuto perpetuo, un memorial que permite salir de la esclavitud. Es por eso que esta puerta que se ha abierto en el Pesaj del Señor es libertad y milagros. Amén. Yo declaro en esta mañana, casa de David, que viene un tiempo de liberación en tu vida en distintas áreas, y que viene un tiempo en el cual vas a experimentar milagros por parte del Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. El Pesaj, esta palabra específica en hebreo, tiene un significado muy importante. En el idioma original significa pasar y significa saltar. Ahora, ¿por qué pasar o por qué saltar? Porque la muerte saltó las casas de los israelitas y no tocó ninguna de sus moradas. ¿Por qué pasar? Porque estaba pasando la presencia del Señor para traer libertad. Es por eso que tú y yo vamos a experimentar el Pesaj del Señor en este tiempo, tiempo de liberación. Dice la palabra que esto se empieza a celebrar a partir del 10 de Nisan. Hoy, bueno, en realidad desde ayer en la noche comenzó el 10 de Nisan.
Ahora, hay un proceso por el cual pasa el Pesaj, porque no es simplemente este día tiene que durar aproximadamente 8 días de celebración. Entonces, tú y yo, en este tiempo en el cual el Señor ha abierto este portal, esta puerta de intervención con el hombre, tú y yo debemos estar agradecidos. Diga conmigo, debo estar agradecido. Es por eso que tú y yo debemos estar gozosos, porque el Señor nos está liberando en este tiempo. Dígale a la persona que está a su lado, quita tu cara amarga. Quita tu cara amarga. Porque tú y yo estamos de fiesta, dígale. Esta fiesta, amada familia, es una gran fiesta en Israel. Porque el pueblo de Israel recuerda cómo Dios intervino para librarlos de la esclavitud. Y ahora son libres. Así que tú y yo estamos pasando por el Pesaj. Estamos pasando de la esclavitud a la libertad. Amén. Así que no más caras largas, por favor. Este es un tiempo de fiesta en el Señor, en el cual tú y yo debemos gozarnos, porque vamos a ser libres. Amén. Este es el tiempo en el cual tú vas a pasar de la esclavitud a la libertad. Dios abre esta puerta, pero tú debes comprender algo. Es una decisión nuestra si pasamos con Él por esta puerta a la libertad. Es decisión nuestra. Si tú te das cuenta, cuando el Señor dio la orden a Moisés acerca de la señal de sangre en la puerta, le dijo: el que no haga esto, la muerte va a tocar su casa. Entonces estaba dejando la decisión al hombre. Hay muchos de nosotros que en este tiempo dejamos de lado lo que el Señor quiere hacer, y es por esa decisión que no experimentamos libertad ni milagros. Así que este es un tiempo en el cual tú tienes que tener fe. Diga conmigo, fe. Es por eso que tú y yo debemos tener expectativa grande. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Dios abre la puerta, pero es decisión nuestra si la cruzamos o no. Dios no anunció en vano que sería el primer mes del año. Nuestro Padre anunció de forma perpetua que quiere que su pueblo esté alineado a los tiempos de Él y no a los de la tierra. Si tú te das cuenta, para nosotros es el 4º mes del año, pero para el pueblo de Israel este es el primero con el cual se inicia. ¿Pero qué inicia? Inicia un tiempo de milagros, inicia un tiempo de liberación. El Rosh Hashanah, como lo llaman, el Año Nuevo Hebreo, este año va a caer aproximadamente a finales de septiembre, que sería el inicio de un nuevo año. ¿Pero por qué Nisan dice la palabra que es un nuevo año? ¿Cuándo hubo ese cambio, pastor, de las estaciones? No iba a ser el año nuevo como tal, Nisan, sino que iba a ser el inicio de año de milagros. Es por eso que tú y yo debemos estar alineados con el calendario del Señor. Tú y yo nos movemos en un calendario gregoriano, desde enero a diciembre, desde lunes a domingo. Pero dentro de lo que es la palabra, dice que el Señor tiene un calendario en el cual Él interviene con el hombre. Tú y yo nos movemos en 2 dimensiones, no debemos olvidar nunca eso. La dimensión terrenal con nuestra carne, nuestro cuerpo terrenal, y en la dimensión espiritual. Y en esa dimensión es donde tú y yo hemos sido llamados Israel. Diga a la persona que está a su lado: tú eres boliviano, pero también eres israelita. ¿A causa de qué? A causa de que Abraham, el padre de la fe, murió por muchas generaciones, hizo un sacrificio por muchas generaciones, creyó en fe por muchas generaciones. Nuestro Señor Jesucristo nos habilita como hijos de Dios por su muerte en la cruz. Es ahí donde tú y yo formamos parte de la generación que proviene de Abraham. Es por eso que tú y yo somos de este territorio, pero también somos israelitas. Entonces, como Dios se mueve en un calendario especial, tú y yo debemos ser expectantes de cómo Dios hace las cosas en ese calendario.
El Señor muestra que la señal para pasar por la puerta era la sangre de un cordero. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Yeshua, derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo podamos pasar por esa puerta a la libertad. Amén. Amén. En este tiempo en el cual tú y yo tendremos un alineamiento con la eternidad, es un tiempo de libertad. Así que dígale a la persona que está a su lado, está cerca de pasar a la libertad. Está cerca de pasar a la libertad. Ahora diga conmigo, la sangre de Yeshua tiene poder. La sangre de Yeshua tiene poder. Hebreos 12, del 18 al 24. Hebreos 12, del 18 al 24. ¿Qué es lo que dice la palabra? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que os ordenaba. Si aún una vez te tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mucho mejor que la de Abel. Casa de David, no importa lo que hayan declarado en contra de tu vida, hay una voz que proclama por ti y por mí en los tribunales celestiales la sangre de nuestro Señor Yeshua. La sangre de Él que habla mucho mejor que la de Abel. La sangre de nuestro Señor habla cosas superiores para ti y para mí. Entonces, no importa lo que hayas declarado en contra tuya, lo que importa es lo que está declarando el Cordero con su sangre en los tribunales celestiales. Amén. Amén. Diga conmigo, la sangre habla. La sangre habla. Dígalo pero con convicción, la sangre habla. La sangre habla. Dígale a la persona que está a su lado, si hablaste mal de ti mismo, oye lo que la sangre del Cordero está hablando para ti. ¿Y sabes qué está hablando para ti, amada familia, casa de David? Que eres la niña de sus ojos, que eres real sacerdocio, que eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. No es cosa pequeña lo que el Señor está declarando para ti. Por lo tanto, en este tiempo tú debes recordar qué es lo que el Señor quiere para ti. La sangre de nuestro Señor que fue derramada para llevarnos a la libertad, esa sangre de nuestro Señor tiene poder. No es cualquier sangre. Hay muchas personas que no toman en cuenta algo. Hay gente allá afuera que está haciendo brujería. Hay gente allá afuera que está haciendo hechicería. Y usted se va a dar cuenta que esa gente sacrifica y derrama sangre. ¿Por qué? Porque la sangre tiene poder. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo es superior a toda sangre. Entonces no importa la brujería que te hayan hecho, casa de David. Y el Señor me está mostrando de que hay alguien a la cual han hecho brujería y que ha tenido miedo por eso. Déjame decirte algo en esta mañana. La sangre de Yeshua tiene más poder que ninguna otra sangre. La sangre de Yeshua tiene mucho más poder que cualquier otra sangre. Y esa sangre nos limpia. Esa sangre nos purifica. Es por eso que tú y yo debemos celebrar estas fiestas conscientes con todo lo que el Señor está estableciendo para nosotros. Libertad y milagros. Diga conmigo, libertad y milagros. Libertad y milagros. Nuestro Señor derramó su sangre con un propósito fundamental. Hechos 20, versículo 28. Hechos 20, versículo 28. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nuestro Señor Jesucristo ganó su pueblo con su sangre. No simplemente trajo libertad, sino que Él pagó el precio que tú y yo debíamos haber pagado en un determinado momento. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, es en este tiempo donde tú y yo experimentamos libertad, experimentamos milagros, pasamos de la esclavitud hacia la vida, porque el Señor ha entregado hasta el último de su sangre para que tú y yo estuviésemos vivos, para que tú y yo estuviésemos libres de las garras del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres en la presencia del Señor, porque Él pagó el precio. Él pagó el precio. Yeshua compró a su iglesia, adquirió a su iglesia con su sangre. Hebreos 9, del 21 al 22. Hebreos 9, del 21 al 22. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice: y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la sangre de nuestro Señor pagó el precio y nos purifica, nos limpia del pecado. Esa es la remisión. Limpia, que nos purifica. Entonces tú ya no estás más sucio con el pecado, sino que estás limpio para ser una nueva criatura. Amén. Amén. Ahora Dios libró a su pueblo de la esclavitud, y tú eres libre del pecado, casa de David. Tú eres libre por la sangre de nuestro Señor Yeshua. Ahora, ¿de qué los libró exactamente a los israelitas? Ellos eran esclavos, pero no eran simplemente esclavos en cuerpo, sino que ellos también eran esclavos mentalmente, porque pensaban como esclavos. Es por eso que tú y yo debemos empezar a adquirir el pensamiento, la mente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía: ninguno hay que entienda lo que el Señor quiere. No hay nadie que comprenda, mas solo su Espíritu. Y solo el Espíritu puede discernir lo que es del Espíritu. Y el apóstol Pablo termina esa frase diciendo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo, que nos permite discernir a través del Espíritu lo que el Espíritu de Dios le habla a sus hijos. Amén. Entonces tú y yo somos libres en la presencia del Señor, somos libres para relacionarnos con Él, porque Él pagó el precio, Él nos purifica y Él nos liberó incluso hasta de la forma de pensar que teníamos como esclavos. Dígale a la persona que está a su lado: ya no debes pensar como esclavo. Ahora, te mencionaba algo muy interesante. Esta ceremonia no era cualquier cosa, o no es cualquier cosa dentro del pueblo de Israel. En el día 10, dice la palabra que hemos leído en Éxodo, se escoge un cordero que tiene una característica, que no tiene mancha, un cordero sin mancha, y lo guardaban hasta el día 14 de Nisan. Entonces, en el día 10 había la selección. En el día 14 ya comenzaba el preparativo para el sacrificio. Pero eran 4 días que no simplemente guardaban al cordero, sino eran 4 días que miraban que no tenga nada. Miraban desde la pezuña hasta la cabeza, hasta la cola. Miraban absolutamente todo, que no tenga ni una mancha, ninguna enfermedad, no tenga nada, sino que sea perfecto para el sacrificio. ¿Tú quieres saber qué sucedió con nuestro Señor Jesucristo? El Pesaj comienza con una cena en la cual nuestro Señor cambió desde ese momento para siempre el significado. ¿Por qué? Porque en esa cena se comparte el pan sin levadura, se comparte
las hierbas amargas, se toma vino, se disfruta del aceite de los olivos, se cantan salmos. Hay un momento en el que se recuerda cómo Dios sacó a Israel de la esclavitud a la libertad. Y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo tomó el pan y lo partió y lo entregó a sus discípulos y les dijo: este es mi pan, este es mi cuerpo, el cual entrego para la liberación. Luego agarró el vino y les mostró el vino y se los compartió diciendo: esta es mi sangre, la cual he rociado como sacrificio vivo. Entonces nuestro Señor Jesucristo comenzó Nisan haciendo la selección donde Él mismo se declaró el Cordero. Ya había sido anunciado nuestro Señor Jesucristo como el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo a través de Juan el Bautista, donde lo ve venir y una paloma se asienta sobre Jesús y Juan declara: el Cordero que quita el pecado del mundo está aquí con nosotros. Él ya había sido anunciado, pero es en ese momento en el cual Jesús hace su selección: yo voy a morir. Y les dice a sus discípulos lo que iba a pasar. Es en la Santa Cena donde nuestro Señor les dice: me van a matar, pero voy a resucitar. Ahora, ¿qué sucede? A partir de ese momento, del 10 de Nisan, pasaron 4 días en los cuales Jesús fue examinado. Como el Cordero que no tenía que tener mancha, no fue hallada mancha en él. Fue llevado primero donde el sumo sacerdote, donde Caifás, y no vieron mancha. Tuvieron que inventarle calumnias para acusarlo. Lo llevaron con Poncio Pilato y con Herodes, quienes vieron y dijeron: pero este hombre no tiene culpa. Y fue hasta el día 4 en el cual él fue sacrificado. ¿Por qué? Porque Yeshua tenía que cumplir el pecado. Día tras día, todo lo que hizo nuestro Señor lo hizo en cumplimiento de la palabra. Dentro de lo que es el ritual del Pesaj, en ese entonces el pueblo de Israel, si usted se ha dado cuenta, habla de que experimentó el primer asado colectivo con toda la familia. Carne de cordero asada, con la cual compartieron. Pero si nosotros vemos en Levítico, se establece la primera celebración del Pesaj, que ya no era en Egipto, sino era en el desierto. ¿Y qué sucedía en el Pesaj? En el sacrificio que se hace del cordero, que tiene que ver también con algo que se llama el Yom Kippur, una fiesta que ya pasó tiempo atrás, que es de purificación para Israel. En el Pesaj ellos empezaron a hacer ese sacrificio. La sangre del cordero que sacrificaban en el templo en Jerusalén, se estableció en Levítico que, más adelante, en Primera de Crónicas, si no me equivoco, que el Pesaj se tiene que celebrar en Jerusalén, en el templo construido por Salomón. Ahora, ¿qué hacían en el templo los sumos sacerdotes? Agarraban el cordero, lo sacrificaban y derramaban la sangre 7 veces entre lo que era el atrio al lugar santísimo. Derramaban 7 veces la sangre. Nuestro Señor Jesucristo le derramó 7 veces de su sangre. Él cumplió a cabalidad lo que está escrito en la palabra. Derramó su sangre cuando lo azotaron, derramó su sangre cuando le quitaron sus barbas, derramó su sangre con la corona, derramó su sangre con los clavos en la cruz, derramó su sangre cuando le clavaron la lanza, derramó su sangre cuando lo golpearon. Fueron 7 veces que el Señor derramó su sangre, cumpliendo con el Pesaj. ¿Para qué? Para que tú y yo fuésemos libres. El Señor quiere liberarnos en este tiempo, que pasemos de la muerte, de la esclavitud del pecado, a la vida, la libertad en la presencia del Señor. Amén. Entonces, nuestro Señor cumplió con todo eso. Se celebraba la Pascua, el Pesaj, el sacrificio del Cordero, el 14 de Nisan. Iniciaba el día 10 con la selección del Cordero y se sacrificaba el 14, donde ahí se le llamaba el Pesaj. El día 15 al 21 de Nisan
En ese proceso se celebra la fiesta de los panes sin levadura, que forman parte del Pesaj, de la Pascua, la celebración de los panes sin levadura. Y en medio de esa celebración es donde se celebra también el Bikurim, que es el día de las primicias, donde el pueblo de Israel entregaba primicias, certificando de que todo lo que iban a cosechar a partir de ese momento iba a ser bendito por el Señor. Entonces, no es simplemente el Pesaj también da lugar a los panes sin levadura, y a las primicias. Ahora, es increíble cómo nuestro Señor cumplió con todas estas fiestas. Jesús fue sacrificado exactamente a la hora en que estaban sacrificando los corderos en el templo, a la misma hora. Él estaba siendo muerto en la cruz. Le clavaron la lanza en el costado en el momento en el cual estaban degollando un cordero para el sacrificio del Pesaj en el templo. Cumplió con el Pesaj. Él fue entregado al Padre. Dice la palabra que Él en esos 3 días en los cuales estaba muerto, hay un escrito en el libro del Evangelio de Judas, en el cual dice que Jesús descendió y luego volvió a subir al Padre. Él descendió a tomar a todas las almas que estaban en el seno de Abraham. Antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando alguien moría, se iba o al Hades o al seno de Abraham. Y estos 2 lugares es como si hubieran sido cerrados al momento en el cual nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. Jesús bajó y se llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham, que de acuerdo a las escrituras, el seno de Abraham estaba al lado del Hades. Hay un escrito en el cual se habla de que un hombre llamado Lázaro, que había muerto, estaba en el Hades y dialogaba con aquellos que estaban en el Hades, porque estaban lado a lado. El seno de Abraham podría compararse con aquel lugar de regocijo como el paraíso, el seno de Abraham. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, dice algo muy interesante. Se encuentra con un ladrón y el ladrón lo reconoce como su Señor y Salvador. Y Jesús, nuestro Señor Yeshua, le dice: de cierto te digo que tú estarás mañana conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque ese hombre al morir iría al seno de Abraham. Y nuestro Señor Yeshua descendió al haber muerto al seno de Abraham y quitó todas las almas y se las llevó al paraíso. Y no solo eso, sino que bajó y le puso todos los pecados, todas las cargas a Satanás, el juicio en contra de él. Y él agarró y devolvió el gobierno al hombre, como está en las escrituras. Dios no simplemente nos liberó, sino que también devolvió el gobierno a Israel. ¿Por qué? Porque Israel era esclavo de Egipto. Cuando salieron de Egipto, ellos ya eran independientes. El gobierno había vuelto a ellos. Entonces, no simplemente es un tiempo en el cual tú pasas a la vida, sino que también pasas al gobierno. ¿Y gobierno sobre qué? Sobre todo lo que el Señor te ha dado. Tú eres administrador de todo aquello que el Señor te permitió tener: familia, amigos, finanzas, ropa, alimentos, todo lo que tienes. ¿Se está entendiendo? ¿O ya nos estamos haciendo una mezcla en la cabeza? Entonces nuestro Señor no simplemente murió porque tenga que morir, sino que nos quiso dar vida con su sacrificio y devolver el gobierno al hombre. Un gobierno que por mucho tiempo las tinieblas tenía. Hubo una prédica en la cual explicamos cómo el Señor devolvió este gobierno al hombre. Fue a través del Pesaj, porque ahí hizo nuestro Señor sacrificio una vez por todas, el sacrificio del Cordero.
Es desde ahí donde la palabra del Señor muestra de que ya no tiene que haber más sacrificios de corderos, porque Jesús, nuestro Señor Yeshua, hizo una vez el sacrificio para siempre. Pero tú y yo debemos brindar como sacrificio vivo nuestro servicio al Señor. Eso es lo que espera el Señor de ti y de mí. Entonces ese es un tiempo en el cual tú y yo debemos servir al Señor. Amén. Ahora, ya habiendo entendido todo el contexto de lo que es el Pesaj, ya sabiendo en sí qué es la Pascua que el Señor nos permite celebrar, tú y yo debemos ser conscientes de que nos quiere liberar el Señor. Te decía que antes del Pesaj el Señor hizo algo sobrenatural en Egipto, que fue rompiendo con cada línea de pensamiento que tenía Israel, porque sí, Israel empezó a pensar como Egipto en un determinado momento. Es por eso que no nos sorprende que dentro de las Escrituras estén pasajes en los cuales los israelitas le decían a Moisés: queremos volver a nuestra esclavitud en Egipto, estaba mejor todo. No es casualidad también que en el momento en el que Moisés se fue al monte Sinaí a tener un diálogo con Dios, y cuando retornó, Israel ya había tenido un becerro de oro como un dios. Salieron de Egipto, mas Egipto todavía no sabía de ellos. ¿Por qué? Porque todavía su forma de pensar los ataba a su pasado. Este es un tiempo en el cual, casa de David, tu forma de pensar pasada ya no importa. Ahora importa la forma de pensar que tiene el Señor para ti hoy hacia adelante. Amén. Entonces, ¿cuál era la forma de pensar que ellos tenían? Cada milagro que aconteció, cada señal que aconteció, cada plaga que se manifestó en contra de Egipto, fue para destruir una línea de pensamiento. ¿Y por qué una línea de pensamiento? Porque cada plaga avergonzó a dioses de los egipcios, a los cuales los israelitas también empezaron a creerles. Ahora sí, se viene lo fuerte, amada familia. Hebreos 9, del 21 al 22. Perdón, Éxodo 7, del 14 al 24. Ya hemos leído Hebreos. Éxodo 7, del 14 al 24. Dios libró a su pueblo de la esclavitud. Para que no tardemos mucho, vamos a hacer lo siguiente. Anótate todos los pasajes que te voy a dar que tienen que ver con los milagros, y vamos a ir avanzando porque creo que nos va a tomar más de lo debido. La primera plaga que vino a Egipto, que tú puedes leer en Éxodo 7, del 14 al 24, es la plaga en la cual el agua se convertía en sangre. ¿Por qué esta plaga era tan fuerte para los egipcios? Porque al hacer que el agua se convierta en sangre, Dios humilló al dios Hapi de los egipcios. Pues vamos a ir poniendo aquí. Para los egipcios, Hapi era el dios del Nilo, el dios de las aguas, que representaba la fuente de vida. Es por eso que cuando Dios convirtió el agua en sangre, para ellos fue atroz, porque es como si hubieran matado a su Dios. Y con esto se rompió una línea de pensamiento en los hebreos. ¿Y cuál es esa línea de pensamiento? De que nuestra vida no depende de fuentes naturales. Nuestra vida no depende de fuentes naturales, sino del Dios sobrenatural. Dios les enseñó
que Él es la fuente de la vida, y no el río ni los manantiales de la tierra, como pensaban los egipcios. Los egipcios tenían esa creencia de que su Nilo, su mar, los ríos que encontraban eran parte de este Dios que les estaba otorgando vida. Y al convertir todo en sangre es como si Dios hubiera asesinado al Dios de los egipcios. Y ahí entendieron los hebreos de que Dios no estaba en las aguas, Dios estaba en los cielos, y que Él es el único que nos puede dar vida. Jeremías 2, versículo 13, esto sí lo vamos a ver. Jeremías 2, versículo 13. Jeremías 2, versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios estaba reclamando de cómo Israel estaba creyendo de que las aguas iban a darles la vida. Estaban dejando de lado el poder de Dios, pero Dios hizo lo que hizo para demostrar de que Él es el Dios verdadero. Amén. La segunda plaga que podemos encontrar en la palabra y la segunda línea de pensamiento que Dios rompió, la encontramos en Éxodo 8 del 1 al 15. Nuevamente te repito, no lo vamos a leer, Éxodo 8 del 1 al 15, para ir avanzando rápido. Aquí Dios humilló a un dios egipcio llamado Heket. En realidad él tenía la figura de una mujer, era una diosa que tenía forma de rana. ¿Por qué? La segunda plaga que Dios envió fue de las ranas invadiendo a Egipto. Dice la palabra que empezaron a aparecer ranas a tal punto que algunos egipcios empezaron a enfermarse y a morir por la infección que traían estas ranas. En esta plaga Dios humilló a Heket, diosa rana, llamada de la fertilidad y de la vida. Ahora, si le llamaban de la fertilidad, tiene que ver con la multiplicación. Con esto los israelitas rompieron esa línea de pensamiento y empezaron a comprender de que la vida y la multiplicación vienen de Dios. La vida y la multiplicación vienen de Dios, no de amuletos ni figuras. Heket era una de las diosas que más amuletos tenían entre los egipcios, que normalmente estaban en las casas. Usted se ha dado cuenta que hay algunos negocios que hoy en día infelizmente idolatran hasta cierto punto dioses hindús. ¿Se ha dado cuenta de algunas tiendas que tienen un gatito que hace así? Es un dios hindú. Estas personas piensan de que es el gato de la fortuna, sin darse cuenta que se están sometiendo a una deidad que no tiene nada que ver con nuestro Dios. Y eso los hace esclavos. Preste mucha atención con eso. Si conoce a alguien, infórmele por favor. Es justo para estas personas que deben comprender que la vida y la multiplicación vienen de Dios, no de amuletos ni de figuras. Dios les mostró que la verdadera bendición de vida no depende de ídolos, sino de obedecerle a Él. Deuteronomio 28:11. Deuteronomio 28:11. A lo largo del camino que tuvo Israel en el desierto, Dios se encargó de ir rompiendo cada una de estas líneas de pensamiento que todavía agolpaba a Israel. Y es ahí donde se puede encontrar en el desierto. El Señor muestra los beneficios de la obediencia, la bendición a la obediencia y la maldición a la desobediencia. Dentro de lo que son los beneficios o bendiciones a la obediencia está Deuteronomio 28:11, donde dice: y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Entonces el que te bendice, casa de David, es Dios, nadie más, nadie
más. Amén. Amén. Lo que tú logras es por voluntad de Dios. Es por bendición del Señor, que de tu boca nunca salga yo he hecho tal cosa. No. El Señor te utilizó y te permitió tal cosa, porque de Él es todo. La palabra dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Eso está escrito en el libro de Romanos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces el Señor es quien nos bendice. Tercera plaga, la plaga de los piojos. Lo encuentras en Éxodo 8, del 16 al 19. Era un dios egipcio llamado Geb, que lo llamaban el dios de la tierra. Hay algunas versiones que simplemente hacen o muestran que los piojos aparecieron en un viento. En realidad, en las escrituras originales dice la palabra que el Señor mandó un viento poderoso sobre Egipto. Y dentro de ese viento no había solo un piojo, sino otros insectos más, que atormentaban todo el tiempo a Egipto. Cerraban sus ventanas y ahí adentro estaba el torbellino de polvo con los insectos. Los piojos por todo lado, todos estaban arrastrándose su cabeza, era insoportable. Dios humilló a él, Dios de la tierra, que le llamaban los egipcios. Los israelitas comprendieron de que la tierra y su polvo solo responden al Dios verdadero. La tierra y su polvo solo responden al Dios verdadero. Aprendieron que la creación no debe ser adorada, sino reconocida como obra del Creador. Los egipcios adoraban a su Dios Geb, que era su Dios de la tierra. Salmos 24, versículo 1. Esto sí lo vamos a leer. Salmos 24, versículo 1. ¿Qué es lo que dice la palabra? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Amén. Cuarta plaga, las moscas. Están en Éxodo 8, del 20 al 32. Éxodo 8, del 20 al 32. Este nombrecito es difícil, así que chachucho. Ahora, con las moscas, Dios no solo humilló a Kepri, que era el Dios que fue humillado con esta plaga, tenía forma de mosca este Dios, sino que otras deidades que tenían los egipcios, que también eran supuestamente los dioses de los insectos. Dios mandó la plaga y humilló al Dios de los egipcios para que el pueblo de Israel entendiera que solo Dios puede guardar y traer paz en medio del caos. Solo Dios puede guardar y traer paz en medio del caos. El pueblo entendió que la presencia de Dios los distinguía, pues las plagas no tocaron su tierra. Si ustedes ven en este pasaje, dice la palabra que iba a pasar también por encima las moscas, pero que no iban a llegar ni siquiera a pasar por Luxem, sino que iban a rodearla. Ahora, los israelitas entendieron de que los insectos que había en Egipto, que los egipcios idolatraban en un dios, no era nada, sino que creación del Señor. Por eso vemos de que ellos entendieron que la presencia de Dios distinguía a su pueblo y que Él podía traer paz en medio del caos. Mientras los egipcios estaban locos gritando con las moscas, ellos estaban tranquilos, trayendo paz en medio del caos. Amén. Éxodo 8, del versículo 22. Éxodo 8, 22 dice:
Y aquel día yo guardaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Amén. Quinta plaga, la muerte del ganado. Éxodo 9, del 1 al 7. La muerte del ganado. Ahora, en esta plaga, Dios no solo humilló a un dios ni a dos, sino que a tres fundamentales para los egipcios. Los tres dioses fundamentales que tenían que ver con el ganado en Egipto. Estos dioses tenían figura de vacas, de toros, de bueyes. Estos eran Apis, Hathor y Ta, representados como toros y vacas. ¿Se acuerdan del pasaje que habíamos hablado prédicas atrás, en la cual Moisés subió y cuando bajó había un toro que tenía los israelitas idolatrándolo? Apis era la representación de salvación. Supuestamente era un dios para los egipcios que salvaba. Y ese dios también les brindaba recursos en lo natural. No simplemente salvaba, sino que también daba recursos. Esa era la creencia que tenían los egipcios. Cuando Dios exterminó al ganado de Egipto, ellos entendieron de que había un Dios mucho más poderoso que el que ellos idolatraban. Es aproximadamente, si no me equivoco, en esta plaga en la que Faraón empieza un poco a sentir el golpeteo de las plagas. Salmo 50, versículo 10. Me estaba olvidando del pensamiento que rompió Israel y que entendieron. La lección para Israel fue que los recursos no son nuestro Dios. Los recursos no son nuestro Dios. Apis era un dios que normalmente lo fundaban en oro, solo tenía que ser en oro, porque era el recurso más grande que tenía Egipto. Entonces para ellos era muy valioso el oro en Apis. Él les daba ese recurso, cosa que hicieron los israelitas cuando Moisés subió. Dice la palabra que todos empezaron a entregar el oro que tenían y fundaron su torre, su becerro. Entonces Israel entendió que los recursos no son nuestro Dios, sino que la provisión y el sustento vienen de Dios, nuestro Dios proveedor, no de símbolos de fuerza terrenales. Amén. Ahora sí, Salmo 50, versículo 10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Dios es dueño de todo. Sexta plaga, úlceras y llagas. Éxodo 9, del 8 al 12. En esta plaga igual, Dios humilló a tres dioses egipcios. Uno de ellos era Imhotep, otro era Tot, y la otra era Isis. Que por cierto, Isis
era la figura y tipo que tenían los egipcios de lo que es la reina de los cielos, que había dentro de la cultura greco-romana, una diosa, que hoy en día lo podemos comparar con la famosa Pachamama aquí en Bolivia, que al Señor no le agrada, porque tenía que ver con la fortuna, con la salud. Usted se va a dar cuenta que los curanderos que idolatran a la Pachamama hablan de la medicina desde las hierbas, desde lo natural, se enfocan en eso, porque creen que esa su diosa los sana. Entonces en esta época en Egipto, con esta plaga de las úlceras y llagas, Dios humilló a Imhotep, a Thoth y a Isis, dioses de la medicina y de la curación. ¿Y cuál fue el pensamiento o la línea de pensamiento que se rompió y que aprendieron luego los hebreos? Que nuestra sanidad proviene del Señor, no de ídolos ni hechicerías. Nuestra sanidad proviene del Señor, no de ídolos ni hechicerías. En un mundo lleno de medicina pagana, Dios les enseñó a buscarle a Él como su sanador, cosa que tú y yo debemos hacer. Amén. Amén. Éxodo 15, versículo 26. Éxodo 15, versículo 26 dice: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu Salvador, tu sanador. Preste mucha atención a lo que dice el Señor. ¿Quieres la sanidad? Sé obediente. Amén. Séptima plaga. Ya nos estamos acercando al final. Séptima plaga. Es el granizo con fuego. Tú lo encuentras en Éxodo 9, del 13 al 35. Éxodo 9, del 3 al 35. Dios humilló con esta plaga del granizo con fuego a 3 dioses: Nut, Tefnut y Shu. Estos eran dioses que para los egipcios controlaban el clima y los cielos. Según ellos, no sé si alguno de ustedes vio algo de la historia de Egipto. No sé si se ha percatado, para los que vieron, de que cada uno de estos dioses tenía un templo, y solo Faraón tenía un templo en el cual estaban todos sus dioses. Solo Faraón. Dentro de lo que es la historia, algunos teólogos dicen que cada plaga que pasaba por Egipto, Faraón entraba a su aposento, a su cámara donde estaban sus dioses, y reclamaba a sus dioses de por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Entonces es como si Dios hubiera ido eliminando a cada uno de los dioses de Egipto. Y con esta plaga del granizo fue terrible para los egipcios, porque se rompió una forma de pensar que los israelitas también tenían, y ellos aprendieron que la naturaleza obedece a la voz del Altísimo. La naturaleza obedece a la voz del Altísimo. Dios les mostró a los egipcios y a Israel que estaba en Egipto que ni el cielo ni el clima eran fuerzas independientes, sino instrumentos en su mano. Si Él decidía, sucedía. Es por eso que Él humilló a los dioses egipcios, que les ponía ese pensamiento de que eran independientes. El cielo era un dios, el clima otro dios, etc. Job 37, versículo 6. Job
Job 37, versículo 6 dice: porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Job reconoció de que Dios es el que da la orden. Ahora esto es algo que yo quiero que tú sepas. Todo cambio climático que estamos viviendo, algunas personas te van a aseverar de que se debe a la quema que hubo de uno de los pulmones de la tierra, que era el Amazonas. Te aseveran eso, pero debemos comprender de que si el Señor permite un cambio, es a consecuencia de algo dañino que hizo el hombre, una consecuencia a su acción. Eliminamos su creación, por lo tanto habrá consecuencias. Que no nos sorprenda el cambio climático que está aconteciendo, fue a causa de la rebeldía del hombre. Octava plaga, las langostas. Nepri y Mi. La plaga de las langostas humilló a dos dioses egipcios llamados Nepri y Mi. Estos dioses para los egipcios eran los dioses del grano y la fertilidad de la tierra, principalmente en el área de la agricultura. Cuando la langosta apareció, si tú lo encuentras, es en Éxodo 10 del 1 al 20. Éxodo 10 del 1 al 20. Encontramos de que las langostas aparecieron y empezaron a comer todo campo cultivado. Empezaron a comerse hasta el fruto, incluso dentro de las casas empezaron a comerse los alimentos de los egipcios. ¿Y qué entendieron los egipcios y qué aprendieron los israelitas? Que la cosecha no viene del Dios de la tierra, sino del Dios del cielo. Aprendieron que la provisión de alimentos es un regalo de Dios, no un mérito del campo o de ídolos. Amén. Amén. Salmo 104, versículos 13 al 14. Salmo 104 del 13 al 14. Salmo 104 del 13 al 14. Dice la palabra: Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Entonces Dios es quien nos provee y nos permite cosechar, no el hombre ni ninguna deidad. Amén. Amén. Novena plaga. Que tiene que ver con las tinieblas, en Éxodo 10 del 21 al 29. Un dios egipcio llamado Ra, uno de los más conocidos. Uno de los más conocidos en la historia. ¿Qué representaba este dios para los egipcios? Para los egipcios, Ra era el sol y la luz que iluminaba. En sí, para los egipcios, este era el dios más importante que tenían, el más grande, porque la luz no era simplemente el brillo que nos da el sol o las velas o el fuego, sino que la luz también representaba la sabiduría. Para los egipcios, estar bendecido por Ra era ser una persona sabia. Es por eso que Faraón, dentro del ritual, si tú puedes verlo en historia y dentro de lo que es la cultura egipcia, ellos sumergían a Faraón en una fuente y lo entregaban a Ra para que él sea sabio para gobernar. Ahora, ¿qué sucedió
con Ra en época de las plagas. Dios humilló a Ra porque él dio tinieblas al pueblo de Egipto. Dice la palabra en los versículos que están en Éxodo 10 del 21 al 29 que las tinieblas eran tales que un compañero no podía ver a su compañero que estaba al lado por la oscuridad que había. ¿Usted se imagina caminar de esa forma? Por más de que sea de día, es como si ahorita estuviéramos al mediodía y todo se apaga a tal punto que no podemos ver al que está al lado nuestro. Fue tal la tiniebla que se apoderó de Egipto que ellos empezaron a tener mucho miedo. ¿Por qué? Porque el Dios más grande que ellos tenían, que era Ra, había sido humillado y ellos no encontraban respuesta de lo que estaba sucediendo. Mas sí sabían que había un hombre llamado Moisés junto a su hermano Aarón que estaban direccionando las plagas por orden de Dios. Entonces ellos entendieron de que su Dios era poderoso. Es en esta plaga donde Faraón ya estaba considerando dejar libre a Israel, porque se habían metido con el Dios más poderoso que ellos tenían. ¿Qué entendieron los egipcios y qué aprendieron los israelitas cuando Dios humilló a Ra? De que solo el Señor es la verdadera luz. Dios demostró que aún el sol obedece a su mandato y que la verdadera luz espiritual viene de Él. Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, versículo 1. ¿Qué es lo que dice la palabra? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Decía David. Juan 8, versículo 12. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y siento en mi corazón decirte esto: en este tiempo oscuro que tú estás viviendo, no sé para quién será, el Señor es luz. Acércate a Él y podrás ver todo lo que está alrededor tuyo. Y la última plaga, la muerte de los primogénitos. Éxodo 11, versículo 12. Y esto es algo muy interesante. Usted sabía que llegó un punto en la historia en la que los egipcios declaraban de que Faraón era un dios en la tierra. El pueblo de Egipto había corrido a los pies de Faraón a pedir auxilio hasta este momento. Entonces Dios humilló a Faraón y a todos los dioses que protegían la vida que ellos tenían, pero principalmente a Faraón. Por eso Faraón fue tan golpeado. Si usted ve estos pasajes donde se habla de la muerte de los primogénitos, es el momento en el cual Éxodo, en el capítulo 11 hasta el 12 se habla. Éxodo 11 hasta el 12. En esos dos capítulos se habla acerca de lo que es la muerte de los primogénitos. Fue hasta ese momento donde Moisés le dice a Faraón: ¿sabes qué? Va a suceder esto. Deja libre a mi pueblo, dice el Señor, porque si no van a morir todos los primogénitos. Y él había anunciado lo que iba a pasar. Mientras tanto, el Señor iba anunciando a Israel el Pesaj, lo que iba a suceder. Por eso marcaron sus puertas con la sangre del cordero sacrificado para que la muerte no toque sus puertas. Pero ¿qué sucedió? De acuerdo a historiadores, no fue al día siguiente que pasó lo de la muerte de los primogénitos, sino hasta que los israelitas prepararan su Pesaj.
Los egipcios no sabían lo que estaba sucediendo, el anuncio ya había sido dado de que los primogénitos iban a morir. Pero ¿qué sucede? Faraón normalmente tenía reuniones con sus sumos sacerdotes de los dioses que idolatraban, con la realeza, etc. Esto ya se sabía y estaban viendo a Faraón como el protector que no iba a permitir que esto pase. Por eso se habla de que Dios humilló a Faraón con esta plaga, porque incluso el primogénito de Faraón murió. Ahora, ¿qué aprendieron los israelitas? ¿Y qué línea de pensamiento egipcia se quebró con esto? De que solo la sangre del cordero salva. Solo la sangre del cordero salva. La vida no estaba protegida por talismanes o dioses maternales, sino por la obediencia al sacrificio ordenado por Dios de nuestro Señor Yeshua. Solo Él puede salvarnos del imperio de la muerte, amada familia. Dice la palabra que Dios nos arrebató del imperio de la muerte y nos puso en su mano para protegernos. Por eso David entendía de que él habitaba bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Éxodo 12, versículo 13. La palabra del Señor dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, dentro de lo que es esta festividad, hay algo muy importante que tú y yo debemos comprender. Hemos visto de qué nos quiere librar el Señor, y te pido que te prepares, porque de aquí a poco vamos a decretar en contra, mejor dicho, de cada una de estas líneas de pensamiento, para ser libres a plenitud. Amén. Pero hay algo que tú y yo debemos comprender, que para poder celebrar el Pesaj, no simplemente debemos tener fe, sino que tú y yo debemos tener un periodo de purificación. Cuando ellos iniciaban el Pesaj con la selección del cordero y el sacrificio, inmediatamente comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Ya se daban los panes sin levadura, pero había ceremonias especiales para los panes sin levadura. Dentro de lo que es la tierra, ellos hacían un ritual, pero debemos comprender algo: todo lo que el hombre aprendió, que está en las Escrituras, que se hace aquí en la tierra, es porque su reflejo también está en el reino de los cielos. Lo mismo sucede en el reino de los cielos, solo que el hombre no entendió a cabalidad por qué se hacían estas cosas, sino hasta que Yeshua vino a la tierra. Ahí recién comprendieron los creyentes, los que lo seguían, a cabalidad a qué se refería el Pesaj, a qué se refería el Shuvot, que es el Pentecostés, a qué se refería el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, porque Yeshua celebró todas estas festividades mientras estaba aquí y les dio el verdadero significado. Pero nuestro Señor Jesucristo celebró esta festividad en el sentido de que había preparado a sus discípulos para esto. ¿Por qué? Porque se habla de panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura leuda la masa, la contamina. Entonces, ¿qué necesitas tú, aparte de fe, en este tiempo? Ser limpio, no contaminarte. Nuestro Señor advirtió en su momento: cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Te suena ese pasaje? Cuídate de la levadura de los fariseos. Y la levadura de los fariseos tenía que ver con una mente cerrada, con el orgullo y con el juicio premeditado. Entonces, en este tiempo, que tu boca no emita juicio premeditado, sino el juicio del Señor, que tu cuerpo no se contamine, es decir, no dejes que el pecado te contamine y que se asiente algo en tu corazón. Nuestro Señor Jesucristo dijo que lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, que está anidado en su corazón.
porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Eso es lo que contamina al hombre, dijo el Señor. Levítico demuestra de que lo que contamina al hombre es no lavarte tus manos y comer cosas impuras. Pero el Señor, cuando le preguntaron, tus discípulos no se lavarán las manos y contaminarán su cuerpo, y Él les dijo, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, lo que está en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Amén. Entonces ese es un tiempo en el cual tu boca no tiene que proferir cosa mala. No hables cosa mala de, ay, yo soy tonto, yo soy tonta, soy incapaz. No, repite lo que el Señor opina. Por eso te decía, es más importante la opinión de Dios que la opinión que tú tienes aquí en la tierra y que la opinión del hombre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero habla mucho mejor que la de Abel. Entonces la sangre del Cordero está proclamando en los tribunales de que tú eres nación santa, eres real sacerdocio, eres pueblo adquirido por Dios, eres la niña de sus ojos. Amén. Eres su pueblo, eres su hijo, su hija. Primera de Corintios 5, versículo 7, y con esto terminamos. Primera de Corintios 5, versículo 7. Dice la palabra, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Amén. Entonces, dígale a la persona que está a su lado, debe ser limpio. Debe ser limpio. Póngase de pie en esta mañana.